Muy bien, Jocelyn. Es libre, correcto, van Es dos. universal. Ya, vamos, vamos. Secreto, correcto. Universal, personal, igual, secreto. Directo, libre, secreto, universal. Democrático no creo, ¿ah? Democrático no estaba. Intransferible. Intransferible, muy bien, señor Junior. Soy también Jocelyn allí. Listo, ¿no? Son las características del voto, ¿correcto? Muy bien. Ya, entonces ahí no me quedo con el repaso. Allí nos hay dos cosas puntuales para recordar. Ahora sí, pequeñas y pequeños, voy a compartir mi poderosa diapositiva. ¿Listo? A ver, ahí está, ahí está, ahí está. Salón de clase, confirme por favor, se mira la diapositiva, se observa la diapositiva. Sí, profesor. Sí, los demás, sí, miran todos bien bonitos, ¿se ve? Jóvenes, ¿se ven? ¿Sí? Solamente, ahí está, sí, profesor. Muy bien, entonces recuerden, hemos estado hablando en la clase pasada de las características del voto, acá está universal, personal, intransferible, libre, directo, secreto, correcto, muy bien. Y nos habíamos quedado acá nos quedamos, correcto. O sea, a partir de acá vamos a avanzar en este domingo. ¿De qué vamos a hablar ahora? ¿Qué nos toca hablar ahora? Mira, nosotros ahora tenemos que hablar de los mecanismos de participación ciudadana. Repito, tenemos que hablar de los mecanismos de participación ciudadana, ¿ya? Mecanismos de participación ciudadana. Listo. ¿Y cuáles son esos? Antes, los mecanismos de participación y control ciudadano, estos mecanismos eh, son reconocidos por la misma Constitución, es decir, en palabras simples y sencillas, son derechos constitucionales. Están reconocidos en la misma Constitución y están también plasmados en una ley, su propia ley, la ley 26300, ley del derecho de participación y de control ciudadano. ¿Ya? Bien. Ahora, estos mecanismos de participación y control ciudadano son los siguientes, ¿no? Tenemos tres mecanismos de participación. Primero tenemos a la iniciativa de reforma constitucional, la iniciativa en la formación de leyes y el referéndum. ¿Listo? Muy bien. Luego tenemos los mecanismos de control ciudadano. Allí tenemos, por ejemplo, a la revocatoria de autoridades, la remoción de autoridades y la demanda de rendición de cuentas. ¿Listo? Y el banco también nos presenta otros mecanismos como la consulta previa y el presupuesto participativo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, vamos a lo nuestro. ¿De qué vamos a hablar nosotros en este domingo, en esta clase? Nosotros vamos a hablar acerca de los mecanismos específicamente de participación ciudadana. Referéndum, iniciativa en la formación de leyes y reforma constitucional. Hasta ahí tenemos que hablar, hasta referéndum. Y esto es lo que nos compete hablar para esta sesión. Entonces, empecemos. Vamos a hablar en un primer momento de la iniciativa en formación de leyes. Salón de clase, ¿con qué otro nombre se conoce a la iniciativa en formación de leyes? A ver, ¿con qué otro nombre se conoce a la iniciativa en formación de leyes? Vamos, chicos. ¿Con qué otro Proyecto de nombre? ley. A ver, no lo escuché, joven, un poquito más fuerte. Proyecto de ley. Ya, un proyecto de ley. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Tiene otro nombrecito más común? Iniciativa legislativa. Correcto, Dalia, muy bien. Iniciativa legislativa. Iniciativa legislativa. Entonces, su examen puede venir como iniciativa legislativa o iniciativa en la formación de leyes. Usualmente así se suele mencionar. Ya, listo, profe. ¿Qué es la iniciativa en la formación de leyes? Pues es el derecho que tenemos los ciudadanos, ustedes, yo, de presentar uno o más proyectos de ley. Repito, es el derecho que tenemos los ciudadanos de presentar uno o más proyectos de ley. O sea, profe, es el derecho que tengo yo de hacer una ley. No tanto así. Pero ¿cómo que no, profe? Si ese proyecto de ley se puede convertir en una ley, pues, profe. Correcto, se puede convertir.
como vamos a ver ahora, existen muchos filtros y varios proyectos de ley no logran convertirse en ley. El problema es creer que si yo presento mi proyecto de ley, automáticamente y obligatoriamente ese proyecto de ley va a tener que ser una ley. No, 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 no. Nadie me asegura que mi proyecto de ley al final logre convertirse en una ley. Por eso es que nosotros vamos a ver ahora cómo se da estos pasos. Entonces, ¿qué es la iniciativa en formación de leyes? Es el derecho que tenemos los ciudadanos de presentar uno o varios proyectos de ley. ¿Quién puede plantear estas iniciativas de formación de leyes o llamadas iniciativas legislativas? Uno, puede plantearlo el señor presidente de la República. El señor presidente de la República puede presentar proyectos de ley sobre cualquier tema. También lo pueden presentar los señores congresistas. Los señores congresistas pueden presentar proyectos de ley sobre cualquier tema, correcto, sobre cualquier tema, a excepción de temas tributarios y o presupuestales. Ah, ya. También los señores del Poder Judicial, pero solamente de temas que les sean de su competencia. También pueden presentar proyectos de ley órganos autónomos, los órganos autónomos, como por ejemplo la OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones, RENIEG, el Banco Central de Reserva del Perú, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, la Junta Nacional de Justicia y la Superintendencia de Banca y Seguros. Obviamente solo en temas que sean de su competencia. También pueden presentar proyectos de ley los gobiernos regionales y los gobiernos municipales, pero solamente en temas que les sean de su competencia. Y también los colegios profesionales, pero también solo en temas que les sean de su competencia. Profe, ¿a qué se refiere esto con temas de su competencia? No entiendo. Por ejemplo, miren, si estamos hablando de un proyecto que involucre un tema de salud, ¿quién podría presentarlo? Podría ser el colegio de enfermeros, o el colegio de médicos, o el colegio de obstetras, correcto. Pero no podría presentarlo el colegio de ingenieros, pues, porque no es un tema de su competencia. ¿Se dan cuenta? Ya está. ¿Quién más puede presentar proyectos de ley? Nosotros, los ciudadanos, usted y yo. Pero nosotros los ciudadanos, para presentar proyectos de ley, necesitamos adjuntar firmas de otros ciudadanos que estén de acuerdo con lo que yo estoy planteando. Ah, ya. ¿Y cuánto de firmas debo de tener? Debo de tener firmas equivalente al 0.3% de la población electoral nacional. ¿Ya? Ahora, profe, ¿y nosotros podemos presentar los ciudadanos proyectos de ley sobre cualquier tema? Correcto, sobre cualquier tema, a excepción de temas tributarios y o presupuestales. Listo, esa es la excepción. Bien, profe, ¿y cómo mi proyecto de ley puede convertirse en una ley? Eso lo vamos a ver ahora. Primero, miren, ¿qué tengo que hacer yo? Mi proyecto de ley. Acá está mi proyecto de ley, profe. ¿Qué tengo que hacer este proyecto de ley? Tengo que adjuntarle firmas. ¿Cuánto de firmas dijimos? El 0.3% del electorado nacional. Listo. A ver, para recordar, ¿eso es verdadero o es falso? En cuanto a las firmas, ¿eso es verdadero o es falso? Vamos, jóvenes, opinen rápido. El 0.3% de firmas de la población nacional. ¿Verdadero o falso? Vamos, chicos, escriban. ¿Qué les cuesta poner una V o una F en el chat? Nada. A ver, verdadero, verdadero, verdadero. ¿Los demás? Vamos, jóvenes, ¿verdadero o falso? Listo, salón de clase. Muy mal. ¿Cómo que muy mal, profe? No, no es verdadero. ¿Pero por qué, profe? A ver, tranquilos, tranquilos. No es verdadero. Yo les he dicho bien clarito, les he dicho, mire, yo les he preguntado, uno tiene que juntar firmas, ¿ya? Del 0.3% de firmas, ¿ya? De la población nacional. Población nacional. Y ustedes me han dicho verdadero. ¿Población nacional, chicos? Recuerden, la población nacional somos más de 33 millones de personas. La población nacional involucra a los niños, las niñas, los bebitos, ¿o no? Claro. Pregunto, ¿las niñas, los niños, los menores de edad, los bebitos, votan? No votan, profe. Entonces, no tiene que ser el 0.3% de la población nacional. No.
La ley nos dice el 0.3% de la población, sí, pero de la población electoral. Ah, por eso en su examen tienen que leer bien. No van a marcar cualquier cosa, lean bien. Porque en esas cositas, allí es donde te equivocas. ¿Listo? Si mal no recuerdo, si la memoria no me falla, no me hagan caso en esto, ¿ya? Creo que la población electoral somos algo así, aproximadamente 15 millones de peruanos nada más. Creo, no estoy muy seguro de ese dato. Entonces, se tendría que sacar el 0.3% de ese porcentaje de población electoral. Nada más. ¿Ya? Listo. Ah, miren, miren. Un poquito más de atención. Vamos. Entonces ya, profesor, ya tengo mis firmas, ya tengo esto. ¿A quién le presento? Ah, esto se presenta al Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones va a recibir nuestra solicitud, nuestro proyecto y nuestras firmas. El Jurado Nacional de Elecciones le pide apoyo ¿a quién? A RENIEG. ¿Y por qué para RENIEG, profe? Porque RENIEG va a ser el encargado de verificar si las firmas son verdaderas o falsas. Ah, claro, porque RENIEG tiene ahí los datos de los DNIs, si son correctos, las huellas digitales, las firmas. Si RENIEG me dice que todo está ok, que todo está dedito arriba, cachete, todo está bien, correcto, entonces recién el Jurado Nacional de Elecciones lleva nuestro proyecto de ley hasta el Congreso. Ahora sí, fíjate en la diapositiva. En el Congreso, esta iniciativa de ley llega primero a la Oficialía Mayor. En la Oficialía Mayor del Congreso, nuevamente revisan si cumple con los requisitos y si cumple con los requisitos, es enviada a la comisión correspondiente. Profe, ¿cómo que comisión correspondiente? A ver, los 130 congresistas no ven todos los problemas a la vez, sino que al inicio se dividen en pequeños grupitos de trabajo, los cuales los llaman comisiones, ¿ya? Existen comisiones de diversos tipos, ¿no? La comisión de trabajo, comisión de educación, comisión de salud, bien. Imaginemos que nuestro proyecto de ley involucra un tema educativo. Entonces, ¿quién lo tendrá que ver? La comisión de educación. Entonces, llega nuestro proyecto a la comisión y en la comisión se va a debatir si se debate el proceso de pertinencia de la ley, es decir, si este proyecto cumple con lo que la ley manda. Entonces, acá, cuando se debate, puede ocurrir dos cosas. Uno, puede ser rechazado. Nuestro proyecto es rechazado. Si es que mi proyecto es rechazado, se va al archivo. F por mi proyecto. O mi proyecto sea admitido. Si es que mi proyecto es admitido, pasa a la siguiente etapa, la etapa de dictamen. En la etapa de dictamen nuevamente se discute si es que mi proyecto va o no va. En la etapa de dictamen agarra y puede ocurrir dos cosas. Puede obtener un dictamen desfavorable. Si obtiene un dictamen desfavorable, ¿se va a dónde? Al archivo. O puede obtener un dictamen favorable. Si obtiene un dictamen favorable, pasa a la siguiente oficina, la oficina del Consejo Directivo. En el Consejo Directivo es donde se va a agendar mi proyecto. Se agenda, ¿ya? Para que sea discutido de acá algunos días en el Pleno. Si se ponen agenda de acá 3 semanas por la tarde, vamos a discutir esto en el Pleno. Ya está. Y se entrega una copia a los congresistas para que sepan de qué se va a hablar de acá a 3 semanas. Después del Consejo Directivo pasa al Pleno del Congreso. Escucha bien, pasa al Pleno del Congreso. Ahora, recuerda, el Pleno del Congreso es el máximo órgano de decisión del Congreso. El Pleno del Congreso está conformado por los 130 congresistas, ¿ya? El Pleno del Congreso, nuevamente, ahí todos los congresistas, ahora sí, los 130 van a discutir, van a analizar, van a modificar, ya. Y al final van a llevarlo a votación. En la votación puede ocurrir dos cosas: que obtenga un dictamen negativo, lo rechace. ¿Dónde se va? Al archivo. F por mi proyecto. O puede obtener un dictamen aprobatorio. Si obtiene un dictamen aprobatorio, mi proyecto de ley ya no va a ser solamente un proyectito, va a ser una ley aprobada en el Congreso, en el Pleno del Congreso. Esta ley aprobada en el Pleno del Congreso va a ser enviada, ¿ya?, al Poder Ejecutivo, es decir, al presidente de la República. Ahora escucha, cuando la ley
aprobada en el Pleno del Congreso, llega al Poder Ejecutivo, al presidente, puede ocurrir tres cosas. Uno, el presidente de la República agarra, lee la ley que le ha enviado el Congreso, la lee bien bonito, dice, sí, estoy totalmente de acuerdo con esta ley, no lo voy a hacer ninguna observación, agarra y lo ratifica y lo promulga. Listo. Dos, ¿qué puede ocurrir más? El presidente agarra, recibe la ley dice, sí, está interesante, pero no estoy de acuerdo ni con esto, ni con esto, ni con esto. Entonces el presidente de la República puede hacer observaciones a esa ley que le ha enviado el Congreso. Si tiene observaciones el presidente, la devuelve para su revisión o archivamiento en 15 días. Entonces recuerda, mi ley regresa al Congreso observada. En el Pleno del Congreso pueden hacer dos cosas. Uno, o hacer caso a lo que el presidente les ha dicho, o dos, decir, no, pues no vamos a hacer caso, ¿no? Volvemos a votar y la aprobamos por insistencia. Ah, ya. Si es que se aprueba por insistencia esta ley observada por el presidente, quien la va a promulgar va a ser el presidente, pero el presidente del Congreso. Ah, ya, listo. Bien, tercero, ¿qué más le puede ocurrir a mi ley cuando llega al Poder Ejecutivo? Ya, puede ocurrir que llega la ley, pasa una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, es decir, ha pasado más de un mes, más del tiempo que la ley señala, y el presidente no la ha observado, pero tampoco la ha promulgado. Si pasa más del tiempo que la ley ha señalado, si se ha vencido el plazo, se está dejando la puerta abierta para que sea el presidente del Congreso o el presidente de la Comisión Permanente del Congreso quien promulgue y la convierta en ley, propiamente dicho. Bien, ya sea cualquiera de estos tres caminos, estas leyes promulgadas tienen que ser publicadas en el Diario Oficial El Peruano y esta ley va a entrar en vigencia, es decir, se va a convertir en obligatoria al día siguiente de su publicación en este medio oficial. Salvo norma en contrario. ¿Cómo salvo norma en contrario, profe? Te explico, mira. Usualmente las normas, las leyes que aparecen en el diario oficial entran en vigencia al día siguiente. Sí, usualmente, profe. Muy bien. Algunas ya dicen, no, esta ley no va a entrar en vigencia al día siguiente, no, sino que va a entrar en vigencia el 28 de julio. O sea, pero la ley lo tiene que decir en una disposición final transitoria, dentro de ella misma. Pero si no dice eso, entonces sobreentiende que entra en vigencia al día siguiente de su publicación en este diario. ¿Listo? Entonces te has dado cuenta los pasos que hay que seguir para que mi proyecto se convierta en una ley. Bien, vamos a hablar ahora del segundo mecanismo de participación ciudadana. Vamos a hablar de la iniciativa de reforma constitucional. ¿Listo? Bien. Ahora. Esta iniciativa de reforma constitucional, ¿ya? Es el derecho que tenemos todos, ¿ya? Para presentar uno o más iniciativas para que se modifique la Constitución, ¿ya? Repito, ¿qué es la iniciativa de reforma constitucional? Es el derecho, ¿ya? Que tenemos los ciudadanos para buscar que se modifique, ¿ya? Uno o más artículos de la Constitución. ¿Listo? ¿Y cómo es esto, profe? No entiendo. Les explico, miren. Este derecho que tenemos nosotros para que se modifique la Constitución se presenta solamente ante el Congreso. ¿Quiénes pueden presentarla? ¿Ya? ¿Quiénes pueden presentarla? ¿Ya? ¿Quiénes pueden presentarla? Pueden ser presentada por el señor presidente de la República. Puede ser presentada por los señores congresistas y puede ser presentada por nosotros, por los ciudadanos. Ya. Los ciudadanos, nosotros necesitamos adjuntar firmas. ¿Cuánto de firmas? ¿Ya? Necesitamos juntar el 0.3% de firmas de la población electoral nacional. ¿Listo? Muy bien. Ahora, cuando esto
se hace cuando se presenta esta iniciativa de reforma constitucional? Esta se presenta, como siempre, a Congreso, al Congreso. Y en el Congreso hay dos caminos, hay dos formas de hacer esta modificación de la Constitución en el Congreso. Uno, ¿ya? Que se presenten las iniciativas ante el Congreso, los congresistas agarran, ¿ya? Lo discuten, lo analizan, lo discuten, lo analizan y lo llevan a votación. Y para que sea aprobada en el Congreso necesita llegar a la mayoría absoluta. La mayoría absoluta, jóvenes, equivale al 50% más uno. A ver, ¿a cuánto equivale el 50% más uno en votos? Vamos, jóvenes, ¿a cuánto equivale? ¿Cuánto equivale el 50% más uno en votos? ¿Cuántos votos serían? 15, 20, 50, 100, 300, ¿cuántos? Jóvenes, ¿cuántos votos serían? El 50% más uno, ¿cuántos serían? Jóvenes, ¿es en serio? ¿No van a participar? ¿Cuánto sería el 50% más uno? ¿Cuántos votos serían en números? ¿Es en serio, chicos? ¿Nadie va a participar? A ver, recuerden, hijos, ¿cuántos congresistas son? 130 congresistas, ya está. ¿Cuánto sería el 50% más uno? Correcto, Junior, 66 votos. ¿Por qué pues 66? Recuerda, la mitad de 130, 65. 50% más uno. 65 más uno, 66 votos. Simple. Ya se dan cuenta. Entonces, la mayoría absoluta del número legal de sus miembros es 66 votos. Si es que se logra obtener 66 votos a favor, esta decisión de modificar la Constitución va a tener que ser ratificada mediante referéndum. O sea, si se logra 66 votos, la mayoría absoluta, esto se ratifica mediante referéndum. Ese es un camino. Camino 2. ¿Cuál es el segundo camino que existe? Es el siguiente. Se presenta estas opciones para modificación, ¿ya? Modificación, listo. Ante el Congreso, ¿ya? Ante el Congreso, listo. Ante el Congreso. En el Congreso tienen que ser aprobadas en 2 legislaturas ordinarias sucesivas y tienen que ser aprobadas por un número superior a los 2/3 del número legal de congresistas. No entiendo, profe. Te explico. Mira. Un año congresal está dividido en 2. ¿Ya? Un año congresal está dividido en 2. ¿Ya? Y cada legislatura, en promedio, dura como 5 meses. Un promedio, una situación de normalidad. ¿Ya? Entonces, imagina que primero se discuta en el mes de octubre. Se discute en el mes de octubre y se llega a una votación y se logra obtener una votación superior a los 2/3 del número legal de congresistas. ¿Cuántos votos son? 87. 87 votos. ¿Ya? Y en la siguiente legislatura ordinaria sucesiva, en la siguiente, es decir, imagínate en el mes de mayo del siguiente año, nuevamente se discute, ¿ya? Y se tiene que llegar a una votación igual de los 2/3 del número legal de congresistas superior, o sea, otros 87 votos. Si en 2 legislaturas ordinarias que se van a dar en distinto momento, obviamente, se logra obtener 87 votos, ¿ya? Entonces ya no sería necesario someter esta decisión a referéndum, ¿ya? Ya no sería necesario someter esta decisión a referéndum. ¿Listo? Entonces la UNSA te puede preguntar, ¿en qué casos se puede omitir el referéndum? ¿Ya? La respuesta es, se omite el referéndum cuando se ha logrado obtener una votación superior a los 2/3 del número legal de congresistas
en 2 legislaturas ordinarias sucesivas. ¿Ya? Listo. ¿Cuánto es esa votación superior a los 2/3? 87 votos. ¿Te das cuenta? Es mucho más pues, que 66. ¿Ya? Muy bien. Ahora, profesor, ¿existe alguna excepción? Claro que sí. No proceden iniciativas de reforma constitucional que disminuyen o recorten derechos fundamentales. Es decir, no procede ninguna iniciativa de reforma constitucional que disminuya o recorte derechos fundamentales. ¿Listo? Ahora, profe, ¿cómo procede una iniciativa de reforma constitucional? Es sencillo, miren. Recordemos, presentamos nuestra solicitud, hacemos nuestra iniciativa de reforma constitucional y adjuntamos firmas, ¿sí? Esto le presentamos al Jurado Nacional de Elecciones, ¿ya? Y el Jurado Nacional de Elecciones ya sabemos que le va a pedir apoyo a quién, a RENIEC. Si RENIEC revisa las firmas, dice que todo está ok, todo está bien, ¿ya? Entonces RENIEC dice dedito arriba, procede, y el Jurado Nacional de Elecciones lleva mi iniciativa de reforma constitucional hasta el Congreso. Y ya sabemos en el Congreso cuáles son los 2 caminos que hay, porque ya los hemos visto hace un ratito. Listo. Ahora vamos a hablar del tercer mecanismo de participación ciudadana. Vamos a hablar del referéndum, ¿ya? El referéndum. Listo, miren, el referéndum es la forma más inmediata, más directa en la cual nosotros podemos participar. Repito, el referéndum es la forma más directa, más inmediata en la que nosotros podemos participar. ¿Por qué? Porque en el referéndum directamente nos preguntan a nosotros, te preguntan a ti, me preguntan a mí si queremos o no queremos algo. O sea, es el principal instrumento de la democracia directa. Eso es algo innegable. Ya, directamente nos preguntan, ¿quieres o no quieres eso? Listo. Ahora, el artículo 32 de la Constitución nos dice cuáles son los 4 temas que pueden ser sometidos a referéndum. 1. Puede ser sometido a referéndum la modificación total o parcial de la Constitución, como fue el caso de la Constitución del 93, que se modificó todita, o por ejemplo, al periodo de Vizcarra, cuando se modificó 4 aspectos, parcial. Luego también se puede someter a referéndum la aprobación de normas con rango de ley. ¿Cómo es esto, profe? Por ejemplo, existen normas que por su complejidad, por el tema que tratan, podrían ser sometidos a consulta popular, es decir, preguntarle a todo el pueblo peruano si estamos de acuerdo o no con algo. Por ejemplo, miren, imagínense que haya una ley que quiera dar la posibilidad de que se puedan casar las personas del mismo sexo. Listo, matrimonio civil. Muy bien. Para muchos eso es algo controversial, algunos estarán de acuerdo, no estarán de acuerdo. Entonces, para librar responsabilidades, ¿qué se hace? Se somete a referéndum para que sea la población como tal, ¿ya? Quien necesita, quien requiere o no, ¿ya? Esta modificación. ¿Listo? Bien. También pueden ser sometidos a referéndum las ordenanzas municipales. ¿Qué es una ordenanza municipal? ¿Qué es una ordenanza municipal? Una ordenanza municipal es una norma, claro, es una norma que tiene rango de ley correcto, pero que ha sido dada solamente ya por un consejo municipal y que tiene fuerza de obligatoriedad dentro de la jurisdicción de ese municipio donde se ha dado. Por ejemplo, si la municipalidad de Cervalere da una ordenanza municipal, esa ordenanza solo tiene fuerza de obligación dentro de la jurisdicción del distrito en mención. Pero no, pues yo no puedo hacer que una ordenanza municipal que sea en el distrito de Cervallegre también sirva para aplicar en el distrito de Miraflores. No, solamente en el distrito donde ha sido dada. Estas ordenanzas municipales a veces también contienen temas muy complejos, por eso es que requieren que solamente sean dadas, ya puedan ser aprobadas por referéndum cuando tratan temas bastante controversiales o complejos. Muy bien, listo. ¿Qué más puede someterse a referéndum? Se puede someter a referéndum las materias relativas al
proceso de descentralización, materias relativas al proceso de descentralización. Por ejemplo, miren, la ley de descentralización ordenaba que se tenía que crear las macroregiones. Eso ordenaba la ley de descentralización. ¿Listo? La ley ordenaba ello. Muy bien. Entonces, ¿en qué consistía? O sea, se tiene que crear eso, bien, simplemente, en el gobierno de Alejandro Toledo, se llevó a cabo un referéndum para preguntarle a la población si estaba o no de acuerdo en que se creen las famosas macroregiones. Se llevó a cabo esto. Se llevó a cabo esto. O sea, se le preguntó a la población. Y lamentablemente, pues una gran mayoría de la población ya em, votó por el no. Sí, solamente el único lugar donde ganó el sí fue en Arequipa. Pero al final se cumplió con lo que decía la ley, ¿no? Se sometió al referéndum esta decisión. Ahora, ¿cuáles son los tres aspectos, los tres asuntos que no pueden ser sometidos a referéndum? ¿Listo? No pueden ser sometidos a referéndum la supresión o disminución de los derechos fundamentales de la persona. Repito, no pueden ser sometidos a referéndum ya la disminución o supresión de los derechos fundamentales de la persona. ¿Listo? Tampoco pueden ser sometidos a referéndum las normas de carácter tributario y o presupuestal. Tercero, no pueden ser sometidos a referéndum los tratados internacionales en vigor. Estos tres temas no pueden ser sometidos a referéndum. Ahora, profe, ¿cómo se procede un referéndum? Se presenta una solicitud ante el Jurado Nacional de Elecciones adjuntando firmas. ¿Cuánto tiene que ser de firmas? El 10% de firmas de la población electoral nacional, de ser el caso. Ahora, como ya sabemos, el Jurado Nacional de Elecciones agarra, las analiza, le pide a Renier que lo haga, que vea las firmas. Si Renier nos dice que todo está ok, que todo está bien, entonces el Jurado Nacional de Elecciones convoca a un proceso de referéndum. ¿Listo? De referéndum para escuchar la decisión que la población tome al respecto. Acá tenemos los últimos referéndums que se dieron en nuestro país, ¿no? En el año 93 tenemos el referéndum que se va a dar en el gobierno de Alberto Fujimori, donde se decidió la modificación total, obviamente, de la Constitución, ¿no? En el año 2010 se da un referéndum para la aprobación de una norma con rango de ley. Se buscó la aprobación de la ley que aprobaba la devolución de los dineros a los señores del FONAVI, a los aportantes del FONAVI. En el 2013 se da un referéndum de revocatoria. ¿Qué pasaba acá? En Lima era alcaldesa en esos años la señora Susana Villarán y algunos ciudadanos no estaban de acuerdo pues con su mandato. Entonces llevaron a cabo una revocatoria, la cual concluyó con un referéndum de revocatoria donde se le preguntó a la población de Lima si estaba de acuerdo o no con esta señora. Entonces ganó, si querían que se vaya o no, ganó el no y ella se quedó en el cargo hasta concluirlo. Y en el año 2018 se llevó a cabo pues el último referéndum a pedido del entonces presidente Vizcarra sobre 4 modificaciones que se habían planteado, de las cuales 3 fueron aceptadas por la población. Listo, jóvenes. Hasta acá es la parte que tengo que trabajar con ustedes. Hasta acá hay una duda, alguna preguntita o todo está claro. Vamos, chicos, hasta acá alguna duda, alguna preguntita o todo claro. Los demás, jóvenes, Junior me dice que está todo claro, los demás, ¿sí? Muy bien, entonces, como está todo claro, empecemos con las preguntas de la práctica. Vamos, primera pregunta de la práctica, ¿qué dice? De acuerdo con el Banco Mundial, la participación ciudadana es un tema crucial durante los procesos de desarrollo porque cuando los ciudadanos se involucran, pueden ayudar a mejorar la formulación de políticas. Además, para enfrentar los desafíos sociales, económicos y ambientales, es esencial considerar el conocimiento y las experiencias de las personas que se ven directamente afectadas. Es decir, se debe reconocer a la participación ciudadana como un concepto bidimensional. A ver, ¿por qué se dice que se debe reconocer a la participación ciudadana como un concepto bidimensional? A ver, ¿por qué? ¿Por qué creen ustedes? A ver, ¿por qué creen que se debe reconocer como un concepto bidimensional?
A ver, ¿qué alternativa sería? ¿Por qué se debe reconocer? Pero, ¿qué alternativa sería, pues? La A, la B, la C, la D. ¿Por qué? A ver, ¿cuál sería allí? ¿Cuáles son esos dos ámbitos? Vamos, jóvenes, está fácil esa pregunta. Les he dicho el primer día de clase. Bueno, de este tema, la primera vez que hicimos. Jóvenes, tenemos que apurarnos, nos queda 2 minutos. ¿La participación ciudadana qué es? Es un derecho, claro, profe, es un derecho y también es un deber. Entonces, ¿cuál es la alternativa correcta? Es la D. Es un derecho y un deber. Jóvenes, ¿qué está pasando? Ya le hemos dicho en la clase pasada. Siguiente pregunta. Tras un año de derrame de 11.900 barriles de crudo de la petrolera Repsol en las costas de Perú, la ONG Oceana solicita al Ministerio del Ambiente un muestreo actualizado del mar que acabe con incertidumbre y permita reactivar la economía local y actuar en la atención del litoral. ¿A qué nivel de participación ciudadana evidencia este enunciado? En palabras simples nos está preguntando, nos está diciendo, una ONG es un ejemplo de qué nivel de participación ciudadana. Vamos, está fácil esa. Una ONG, ¿qué sería? Segundo nivel, ya, segundo nivel, participativa semidirecta. Correcto, muy bien, muy bien. Bueno, jóvenes, no hay tiempo para más, son las 11:40. Si mal no recuerdo, su monitor me dijo que ahora ya ha acabado. 11:40, perdón, 10:40. Bien, listo, señor monitor, eso sería todo para conmigo. Ahora sí, por fin puedo tomar desayuno. Me voy, los dejo. Jóvenes, señoritas, nos vemos hasta la siguiente clase. Cuídense bastante. Adiosito, adiosito, que les vaya bien en lo que les resta de este domingo. Señor monitor, muchas gracias. Con permiso.